nos esté acompañando y se una a nosotros en esta alabanza y en esta adoración. Yo quiero invitarle aquí están mis hermanos. Yo quiero invitarle a que me pueda acompañar a Lucas capítulo 19. Lucas 19:5. Amén. La palabra del Señor expresa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús había de pasar por allí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En esta noche, Señor, yo estoy delante de ti y hoy, Señor, presentamos nuestros corazones y nuestras vidas delante de ti. Te pido, Señor, que tú en esta noche hables a nuestras vidas y que esta palabra ministre nuestras vidas, Señor, y podamos, Señor, salir transformados y regresar a casa, Señor, con esta bendición, la cual, Señor, repartiremos con los nuestros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos escuchado acerca de la historia de Jesús y Zaqueo. ¿Cuántos la han escuchado? Amén. La historia, yo solamente leí una parte, pero la historia empieza que Jesús había ido a Jericó y estaba saliendo ya de Jericó. Y ustedes saben que a Jesús lo seguían multitudes seguían a Jesús. Y Zaqueo era el jefe de los que cobraban impuestos. No solamente era un cobrador de impuestos, sino que era el jefe de los que cobraban impuestos. ¿Y alguien recuerda qué concepto tenían de los que cobraban impuestos? ¿Será que tenían un buen concepto de los cobradores de impuestos? No, tenían un mal concepto de los cobradores de impuestos, que eran personas que se aprovechaban, que robaban, que no, con lo que hacían no agradaban al Señor. Y Zaqueo era jefe de los cobradores de impuestos. Y una característica que también tenía Zaqueo es que la Biblia lo registra, que era una persona de una estatura pequeña, tal vez como yo. No sabemos qué tan pequeño, pero dice la Biblia que era de una pequeña. Y me imagino, bueno, Zaqueo había escuchado de Jesús y él quería, por la actitud que él tuvo, conocer a Jesús.
y tomó la acción de poder subirse a un árbol, a un sicómoro. Sicómoro es, siempre me confundo. Sicómoro. Y se subió a este árbol con tal de ver a Jesús. Pero esa decisión que él tomó le cambió la vida. Y hermanos, hay decisiones que nosotros, bueno, todas las decisiones siempre tienen alguna repercusión, pero hay otras que tienen un impacto mucho más grande que otras. Y esta decisión a él le cambió la vida totalmente. Leímos en la palabra que Jesús iba pasando y lo vio. Y le dijo a Zaqueo que se bajara de ahí. Jesús miró hacia arriba y le dijo, bájate de ahí. Hasta un canto hay de esta parte de la Biblia. Bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Y Zaqueo bajó, fue a su casa y él estando ahí, convivió con Jesús. Pero ustedes saben que Jesús hizo todo lo contrario a lo que se esperaba que el Mesías hiciera. Jesús convivió con los que no se les tomaba en cuenta, a los rechazados. Fue parte de lo que Jesús hizo. Y Jesús estando ahí, empezaron a murmurar de Jesús. Empezaron a decir, ¿cómo él está conviviendo con un hombre pecador? ¿Cómo se está quedando en esa casa? Zaqueo escuchó eso y lo que leímos, lo que expresó Zaqueo, que él iba a devolver, iba a dar parte de lo que él tenía a los que lo necesitaban, y si había él robado en algo, lo iba a devolver. Vemos una acción de Zaqueo, el querer ver al Señor. Pero también yo quiero que veamos una acción de Jesús. El Señor Jesús, entre la multitud, miró hacia arriba, lo vio a él y le dijo, bájate, voy a ir a tu casa y voy a estar ahí. A pesar de que quién era Zaqueo, Jesús estuvo ahí, moró ahí. Y hay algo importante, hermanos, y es que Jesús, estando ahí en la casa de Zaqueo, algo cambió. Algo cambió en Zaqueo porque él cambió de parecer, él cambió de opinión. Y es que, hermanos, donde está Jesús, algo pasa. Donde está Jesús va a haber un cambio. Donde Jesús está morando, algo va a suceder. La Biblia no registra de que estuvieron platicando, que hablaron, que sucedió, pero dice que Zaqueo, al escuchar que estaban hablando de Jesús, de cómo él se había ido a posar a la casa de un pecador, movido, decidió hacer un cambio. Es que Zaqueo vio el amor que Jesús le tuvo, un amor que nadie se había atrevido a tenerle. Alguien que estuvo dispuesto a ser criticado y acusado por amor. Ahora quiero que me acompañen a Marcos capítulo 10. Marcos 10.
Marcos 10:46. Y esta es otra historia que nosotros hemos escuchado. ¿Han escuchado la historia de Bartimeo? ¿Sí? Esta es otra historia que también tiene un canto. Hoy vine mera cantora con citas donde le han sacado un canto. Marcos 10:46. La palabra del Señor expresa: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ten misericordia de mí. El 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Haga. Y el ciego le dijo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos en esta historia a un ciego en Jericó, con la multitud de Jesús siguiéndolo. Y vemos que el ciego, la primera parte que leímos, el ciego gritaba. ¿Cómo gritaba el ciego? ¿Qué decía? Jesús, hijo de David. ¿Qué más decía? Ten misericordia de mí. Y la multitud, la gente que estaba ahí, dice que lo empezaron a callar. Lo empezaron a callar. Y nuevamente este ciego volvió a decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo escuchó y lo mandó a llamar. Y vemos acá, y yo le comentaba a mi esposo algo que me causaba en cierto punto un poco de gracia, porque las personas que lo estaban callando, cuando Jesús lo mandó a llamar, dice que lo empezaron a animar. Ten ánimo, levántate, te está llamando. Primero lo estaban callando, y cuando Jesús lo mandó a llamar, le empezaron a dar ánimo diciendo: levántate, te está llamando, vamos. Y vemos acá algo impresionante que pasó. Esta historia me gusta mucho leerla porque tiene muchos detalles, es muy descriptiva de lo que estaba. Y cuando yo la leo, yo me imagino a ese ciego que estaba sentado a la orilla del camino y empezó a gritarle a Jesús. Y viene Jesús, lo escuchó, se detuvo, lo mandó a llamar y le dijo que por su fe él era salvo. Otras versiones dice: tu fe te ha sanado. Pero cuando Jesús lo mandó a llamar, este hombre recobró valor. ¿Cómo vemos ese valor que este hombre cobró?
este valor que Bartimeo cobró, porque al principio lo vemos que lo callaban, pero cuando Jesús lo mandó a llamar, lo animaron a que se levantara y que fuera, porque el maestro lo estaba llamando. Y es que si vemos, hermanos, algo importante, es que cuando llegamos al Señor, cuando el Señor nos está llamando, nosotros cobramos ese valor que el Señor nos da. En las dos historias vemos que eran hombres pecadores, hombres que ante la sociedad no tenían algún valor. El otro era discriminado, era rechazado, era tachado de pecador, y el otro era un ciego que se mantenía pidiendo limosna, viendo cómo lo ayudaban, cómo salía. Sin embargo, a estos dos hombres Dios le agregó un valor. Dios puso un valor a ellos. Dios puso atención a sus acciones. Jesús puso atención a esas acciones que estaban teniendo estos dos hombres. Yo no sé si en algún momento, aunque Zaqueo era un hombre rico, y vemos dos posiciones totalmente contrarias. Zaqueo era un hombre rico y Bartimeo era un hombre que no tenía nada. Él no tenía nada. Y a los dos el Señor Jesús le dio un valor. A los dos el Señor Jesús se dio a ellos. Se dio a ellos. Dio de su tiempo. Escuchó, le dio el valor que la sociedad no les estaba dando. Y es que en estas acciones, quizás podríamos decir tan comunes, tan sencillas, vemos ese amor de Jesús, esa misericordia de Jesús. Vemos en los evangelios que Jesús se daba, Jesús se dio. Todo el tiempo se dio, dio su tiempo, estuvo sanando, estuvo haciendo milagros, se estuvo dando, se dio, hermanos, y se dio el Señor Jesús hasta la última gota de sangre. El Señor Jesús se dio. Cuando yo leía estos pasajes, vemos acciones que tuvieron estos dos hombres de en algún momento poder encontrarse con el Señor Jesús, de en algún momento poder tener la atención de Jesús. Me imagino que de plano había muchas personas así, muchas personas, por eso lo seguían las multitudes, personas que querían que el Señor Jesús hiciera un milagro. Y veo yo en estos pasajes ese amor de Dios y esa misericordia de Jesús dándose al que lo necesitaba. Bartimeo, antes de que Jesús llegara a su casa, era un hombre malo, era un hombre pecador, como usted y como yo. Y a pesar de eso, el Señor Jesús decidió posar en su casa. A pesar de ello, el Señor Jesús decidió detenerse, mandarlo a llamar y hacer el milagro. ¿Logra usted juntamente conmigo ver ese amor de Jesús? ¿Ver ese amor de Dios? Poniendo atención a quienes no se le ponía, atendiendo a quienes no se atendían, dando valor a quienes no tenían valor. Yo en estos pasajes, después lejos de ver la acción de estos hombres buscando, veo la acción de Jesús deteniéndose a atender, deteniéndose a amar, deteniéndose a mostrarse, deteniéndose a dar una oportunidad a Zaqueo, de poderle conocer y cambiar su vida, de poder devolver
lo que quizás había él robado, había él quitado. Veo a Jesús dando valor. Veo a Jesús dando un sentido a la vida de estas personas. Porque Jesús llegó a ellos, llegó a sus vidas y su vida no fue la misma después. Claro, el ciego pudo ver. Es algo totalmente maravilloso y es un cambio totalmente drástico. Pero le conoció, hubo alguien que lo escuchó, hubo alguien que lo atendió, hubo alguien que no le dijo, cállate, ya no hables más. Hubo alguien que lo escuchó y respondió a esa necesidad. En ello veo el amor de Jesús atendiendo. En ello veo esa dignificación que Jesús le estaba dando a esas personas. Ese mismo amor y esa misma dignificación que Dios nos ha dado a nosotros a través de aceptarle, a través de nosotros pedir perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Veo a un Dios misericordioso que actuó con misericordia, y eso es lo que estaba diciendo Bartimeo: ten misericordia. Clamaba por misericordia, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús atendió a esa petición de misericordia. Y hoy yo le pregunto, ¿cuántas veces usted ha clamado a Dios por misericordia? ¿Cuántas veces hemos clamado por misericordia? Yo creo que muchas veces hemos clamado por misericordia. Y Bartimeo clamó por misericordia. Y a mí, yo me imagino a este hombre sentado a la orilla del camino, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente tratándolo de callar. Y este hombre insistiendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado como este hombre por misericordia al Señor? Hemos clamado muchas veces por misericordia. Y Dios ahí ha estado con nosotros. Dios ahí ha permanecido con nosotros. Nos escucha, como Jesús escuchó a Bartimeo. Y estando ahí presente en nuestra necesidad, veo el amor de Jesús. Y yo quiero que me acompañe a Oseas. Lo voy a leer. Oseas capítulo 11. Once 4. Sabemos que el pueblo de Israel vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy rebelde, ¿sí? Muy rebelde. Siempre se iba en contra, siempre buscando otras alternativas, siempre tratando de solucionar por sus propios medios algunas situaciones. Y vemos a Dios siempre siendo Padre, siempre siendo misericordioso, siempre actuando con amor, a pesar de la rebeldía,
A pesar de que de que Zaqueo y Bartimeo eran hombres pecadores, a pesar de que eran tachados, a pesar de que eran discriminados, Jesús mostró su amor dando tiempo, dando atención, dando misericordia. Y vemos cómo Dios siempre actuaba con amor y con misericordia con el pueblo de Israel, a pesar de ellos. Y antes de leer esta cita, yo quiero contarles mi experiencia de amor del Señor hacia mí. Cada proceso que nosotros pasamos, cada cosa que nosotros pasamos, hermanos, el Señor tiene cuidado de ella, aunque a veces pareciera que no. Dios tiene cuidado de ello. Yo, por muchos años, y ustedes lo saben, oré y pedí al Señor por Dara, que es una niña un poco inquieta, gracias a Dios. Pero en ese proceso pasé unas situaciones donde solo fue el Señor y yo, solo fue Dios y yo. Tuve una crisis con Dios. Quizás algunos logren identificarse conmigo con esta crisis. Tuve una crisis porque Dios no respondía a mi oración, ¿sí? Él no respondía a mi oración. Y yo le oraba, le clamaba y le oraba y le decía al Señor cuánto yo deseaba tener un hijo. Y tuve una vez un tiempo muy corto, entré en una crisis. Y yo sabía quién era Dios. Yo había escuchado, yo he crecido en la iglesia. Y sabía que Dios podía hacer ese milagro. Porque para el Señor, hermanos, no hay nada imposible. Y yo tenía esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Y yo la tenía, yo estaba segura. Pero no pasaba conmigo. Y tuve esa crisis. Yo no dejaba de creer en el Señor, que el Señor no existía. No, el Señor existía. Yo sabía que el Señor existía, que Dios podía hacer todo, lo sigo creyendo, y que el Señor tiene control en mi vida y que el Señor tiene propósitos para mi vida. Yo lo sabía en ese tiempo. Lo que yo no comprendía era por qué Dios no respondía a mi oración. Y entré en esa crisis. Y aquí, en medio de esa crisis, veo el amor de Dios. Veo esa misericordia de Dios. Veo esos cuidados que Dios tiene con nosotros, aun cuando nosotros somos rebeldes, aun cuando nosotros nos enfadamos con el Señor porque no responde a nuestras exigencias o a nuestras peticiones y a nuestras necesidades. Y me recuerdo que una noche, estando en casa tan normal, yo estaba viendo tele y algo me hizo sentir que yo apagara el televisor y lo apagué. Y no sé ni por qué, porque yo estaba en esa crisis, no sé. Puse una alabanza. Sí, puse una alabanza y la escuché. Sola yo. En medio de esa noche
donde yo estaba sola, el Señor me empezó a abrazar con sus brazos y, como dice la cita, con sus cuerdas de amor. Sin que nadie llegase a orar por mí, sin que nadie físicamente estuviera ahí, empecé a sentir la presencia de Dios en mi vida. Y empecé a sentir su amor. Y como tal vez el Señor dijera: Susi, no comprendes, no entiendes que mi amor va más allá de lo que pueda o no darte. Y entendí ese amor de Dios y esa misericordia de Dios en mi vida. Eso de que tengo todo si Dios está conmigo. Me puede faltar todo menos Dios. Y con su amor y con su presencia descendiendo en esa noche en mi cuarto, algo cambió. Y es que cuando el Señor Jesús llega, algo pasa. No tembló la tierra, no pasó nada sobrenatural que yo pudiera ver, pero empecé a sentir la presencia del Señor ministrando a mi vida. A pesar de que yo estaba tan molesta, a pesar que no sé qué tenía, hermanos. Y yo me recuerdo que hablé con alguien mucho después y yo le dije a esa persona: he llegado a comprender por qué las personas se alejan de Dios. He llegado a sentir por qué a veces las personas deciden alejarse de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no esté ahí. Y a veces, hermanos, hacemos berrinches y rabietas porque es en nuestra humanidad, en nuestro sentir. Pero lo que yo hoy quiero mostrar es ese amor de Dios hacia nosotros, esa paciencia, esa ternura, esa misericordia, ese cuidado, esos detalles que Dios tiene con nosotros. Y como yo digo, a pesar de mí, Él me ama a pesar de mí. Hermanos, Dios le ama a pesar de usted, a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus luchas, a pesar de que usted dice hoy no, mañana sí. Dios le sigue amando. Es un amor tan grande, tan inmenso, que lo cubre todo, que lo espera todo. En Oseas 11:1, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él que era mi hijo, lo llamé de Egipto, pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. El 4 dice: con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. En esta cita vemos cómo el Señor se expresa acerca del pueblo de Israel y expresa los cuidados que ha tenido con el pueblo de Israel a pesar de su rebeldía, a pesar de cuántas veces le han fallado. Y es que, hermanos, es el amor de Dios que está ahí, que nos llama. Es esa misericordia del Señor que está ahí. Cada mañana se renueva a pesar de mí, a pesar de usted.
Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí a pesar de nosotros. A pesar de que nosotros somos infieles. A pesar de que solamente cuando el Señor nos da las cosas, ahí estamos y ahí permanecemos y todo está bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles o cuando tenemos un pretexto, dejamos al Señor a un lado y nos olvidamos de Él. A pesar de eso, mis hermanos, Dios sigue teniendo nuevas misericordias para usted y para mí cada mañana. Cada mañana. Y por ello yo veía estas dos historias de dos hombres pecadores, malos, marginados, discriminados, pero Jesús siempre prestando atención, Jesús siempre dignificando, Jesús siempre dándose hasta la última gota. Y si en este tiempo, por cualquier razón, usted se ha alejado del Señor, ha dejado de asistir, ha dejado de leer su Biblia, ha dejado de buscar de Dios, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando ahí. Dios nos sigue llamando con lazos de ternura. Siempre, hasta el último instante de su vida, Dios siempre lo va a estar llamando. Dios siempre va a estar haciendo algo a favor suyo, y son esas misericordias. Dios siempre va a tener esos cuidados, como dice, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. En ese tiempo yo me imaginé a Dios haciendo eso conmigo, consolando mi corazón, enjugando mis lágrimas, sanando mis heridas y abrazándome con amor. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. No hoy, siempre, en cada momento. En cada momento. Y es que el amor de Dios es tan grande que se dio Él mismo. Fue un precio muy alto. Fue ese precio de cruz, fue su muerte. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ayer la pastora Ana Miriam hablaba acerca de buscar al Señor, de rasgar nuestro corazón, de presentarnos a Él tal cual. A pesar de que quizás tenemos mucho tiempo de que no rasgamos nuestro corazón ante el Señor, a pesar de que tengamos mucho tiempo de no buscarle como lo hacíamos antes, Dios sigue amándonos y nos sigue atrayendo. Sigue llamando nuestra atención de muchas maneras. Sigue diciéndonos de muchas formas cuánto Él nos ama, qué es lo que Él quiere hacer con nosotros, y dándole un sentido y un propósito a nuestras vidas, así como lo hizo con estos dos hombres, dándole un sentido, dándole un propósito a nuestras vidas. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Y si usted desea pasar esta invitación, si usted desea pasar a su altar y decirle: Señor, ten misericordia de mí.
Señor, quiero seguir amándote como la primera vez. Quiero seguir buscándote como la primera vez. Hoy te digo como el ciego Bartimeo: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Señor, gracias te doy, Padre Celestial. Señor, queremos vivir consagrados a ti, Señor. Señor, una y otra vez tú nos llamas. Una y otra vez, Señor, tú nos llamas. Porque una y otra vez nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Muchas veces, Señor, hemos sido como el pueblo de Israel. Y Señor, en el Salmo 3 dice que tú te compadeces de nosotros porque conoces de nosotros. Conoces de qué tenemos necesidad. Señor, hoy queremos presentarnos ante ti, ante tu altar. Y queremos, Señor, que tú pases y mores en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, hoy queremos que tu Espíritu Santo nos ministre y nos llene. Hoy queremos, Señor, salir transformados por ti, llenos de ti, Señor. Señor, hoy te entregamos esas cargas que tenemos. Tú conoces de nosotros. Tú conoces, Señor amado, lo que nosotros somos. Conoces nuestros pensamientos. Conoces nuestro levantar, Señor, y cuando nos acostamos. Tú conoces de nosotros. A ti nada te es oculto, Señor. Nada te es oculto. Y hoy venimos ante ti, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nos llene. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.